diseño que a su vez ayude en la solución de este problema. Pero la secuencia de pasos que voy a realizar para lograr el diseño no sale de la nada. Requiere tener conocimiento que se usa en esa secuencia de pasos y requiere tener experiencias anteriores. Ambas cosas. Y ambas cosas salen de la bibliografía. Las experiencias propias salen de uno mismo, pero las experiencias de otros están documentadas en la bibliografía, ¿no? Y el conocimiento que voy a usar está documentado en la bibliografía. Así que todo está encadenado. Bien. Entonces, este es el esqueleto. Ahora, si se trata de una investigación que lo que va a hacer es contrastar una hipótesis, en ese caso vemos los verdes. Igual tenemos una situación problemática, ¿de acuerdo? Y en esa situación problemática encontramos por qué se debe tratar la situación, por qué se debe probar lo que se debe probar, y encontramos la hipótesis por contrastar. O sea, acá tenemos una hipótesis por probar. Y al otro lado tenemos la hipótesis contrastada, probada, como cierta o como falsa. Y en el medio tenemos el proceso para contrastar la hipótesis. O sea, ¿qué vamos a hacer para contrastar la hipótesis? ¿Qué tipo de datos, pruebas, etcétera? Entonces, el objetivo es contrastar la hipótesis. ¿Listo? Y para contrastar la hipótesis necesito llevar a cabo este proceso, necesito saber cómo hacerlo. Y el marco metodológico me dice los pasos que voy a seguir para contrastar la hipótesis. Me dice qué datos voy a recopilar, qué pruebas voy a hacer, ¿no? Para deducir si la hipótesis es correcta o no. Igual, para ese marco metodológico necesito marco teórico y necesito experiencias anteriores y todo eso sale de la bibliografía y de mi experiencia. O sea, es exactamente, el esquema es similar, ¿no? Sigue el mismo modelo. Anoten esto porque este modelo no existe en ningún lado, ¿no? Este es un modelo que he creado yo para el curso, ¿no? Y para todo lo que es investigación, para ambos tipos de investigación, ¿no? Entonces ahí está organizado todo lo que hacemos, por ejemplo, en el planteamiento de la investigación, ¿no? Bien. Y claro, si vamos a hacer la investigación y vamos a crear un documento, hacemos acá un índice tentativo, ¿no? De ese documento que va a salir. Listo. Eso sería lo relevante, lo importante. Comentarios, preguntas. ¿Dudas? Todo claro. Ya. Podemos ensayar, digamos, un pequeño experimento ahora. Por ejemplo, vamos a agarrar vamos a tomar el caso de Brian. Brian, ¿cuál es tu temática de interés? Inteligencia artificial en las empresas. Ya, perfecto. Entonces, vamos a precisar eso. Sería la aplicación de métodos de inteligencia artificial para resolver problemas que ocurren en las empresas. Perfecto. Bien. Se supone que como se trata de inteligencia artificial, estamos hablando de problemas que en las empresas solamente pueden resolver los seres humanos, ¿no? Hasta ahora, que normalmente los artefactos no los han resuelto, son los seres humanos. ¿Se te ocurre algún caso que te ronda por la cabeza que podría ser el problema, la situación que tú quisieras manejar? Solo Mm, hipotético, pues, para usarlo de ejemplo. Puede ser la falta de satisfacción de los clientes. Ya. Una situación es la falta de satisfacción de los clientes, ¿ya? O sea, tenemos una empresa, ¿no? Que ofrece ciertos productos o servicios, pero ha notado por varias razones que el nivel de satisfacción de los clientes no está todavía en el nivel que se espera. Y eso se refleja en que las ventas han bajado, no hay nuevos clientes, etcétera. Ya. Pero hasta ahora solamente existe, esa es una situación problemática. Estamos bajando en ventas, las últimas encuestas de satisfacción del cliente han dado bajo, ¿no? La tasa de ingresos de nuevos clientes ha caído fuertemente, ¿no? Ya. Hay muchos reclamos o muchas devoluciones, qué sé yo, todo eso puede ser parte de la problemática. ¿Y cuál es el problema? Todavía no hay un problema, hay una situación problemática, pero exactamente qué voy a resolver. Entonces vamos al siguiente nivel, ¿no? Vamos al siguiente nivel. ¿Qué vamos a resolver exactamente, no? ¿Cuál sería el problema por resolver ante esa situación?
¿Tú qué dirías? Algo como que la poca capacitación de los vendedores. Ya, O paremos lo- ahí, paremos ahí. Estamos vendiendo menos, pero ahora lo que tú estás diciendo es que estamos vendiendo menos. Lo que dijimos antes es que los clientes no estaban satisfechos con los productos y servicios que le daban y eso se evidenciaba en que antes vendíamos más y ahora estamos vendiendo menos. Se evidencia en que antes no nos reclamaban, ahora nos reclaman. Antes no nos devolvían, ahora nos devuelven. Pero ojo, tú ahora dices, podría ser la poca capacitación de los vendedores. Entonces, la pregunta es, ¿vendemos menos porque nuestros vendedores no son tan buenos vendiendo o porque nuestros clientes están insatisfechos? ¿Qué está originando? ¿Ves? Comenzó la cuestión a complicarse. O sea, la realidad es que estamos vendiendo menos en los últimos 6 meses, pero no sabemos por qué estamos vendiendo menos. Una idea es que estamos vendiendo menos porque los clientes no están satisfechos. Es una idea que hay que comprobar, ¿no? ¿Es verdad que los clientes no están satisfechos? ¿Por eso vendemos menos? O sea, los que nos compraban han dejado de comprarnos. ¿Mm? O estamos vendiendo menos porque la economía del país se ha apretado y la gente compra menos que antes. No es que esté insatisfecha. Entonces habría que verificar, ¿no? Entonces tendríamos que tener evidencia que están, pero decir es porque los vendedores quizás no están preparados, eso que tiene que ver con la satisfacción del cliente, ¿no? Si los vendedores están preparados, no me van a seguir comprando los vendedores los clientes que me compraban, pero no voy a tener nuevos clientes porque los vendedores que tengo ahora no son tan buenos como se quisiera. Entonces, podemos entonces dar cuenta que dentro del escenario total hay varios problemas, ¿no? No hay un solo problema concreto, ¿no? O sea, habría que precisar bien que ese es un detalle importante, ¿no? Entonces, no confundamos la situación problemática con el problema a resolver. ¿Listo? Tenemos que llegar a un momento a identificar el problema que exactamente va a resolverla. Las investigaciones no resuelven toda la situación problemática, señores. Las investigaciones resuelven un problema concreto sobre la situación problemática. ¿Listo? No resuelven todos los problemas. Si no, las empresas para resolver su problemática encargarían una investigación y estaría resuelto. Falso, pues, ¿no? A la empresa le va mal, entonces alguien va a resolver cómo le va mal a la empresa, ¿no? Alguien va a resolver algo concreto. Por ejemplo, no hay ingresos de nuevos clientes, entonces se ve cómo incrementar nuevos clientes, ya ese es un problema concreto, ¿no? ¿Listo? O hay muchos reclamos, cómo reducir los reclamos, es otro problema concreto, ¿no? ¿Listo? O la tasa de productos defectuosos ha crecido, el problema concreto, cómo reducir esa tasa de productos defectuosos, ¿no? ¿Distingues, Brian, entre la situación problemática y el problema concreto que se debe resolver con la investigación? Con esa explicación queda más claro. Claro, entonces, a veces nuestra complicación es que el problema concreto no lo tenemos. Y mientras no lo tengamos, no podemos hacer todo lo que está acá atrás. No puedes poner el objetivo, no podemos poner la justificación, no podemos poner el procedimiento metodológico, nada, porque en realidad no tenemos un problema, tenemos una problemática. Algo así como decir, doctor, me siento mal, ¿no? El problema es que me siento mal, no es el problema, ese es el síntoma. En realidad no es el problema, ese es parte de la problemática. Me duele el cuerpo, ¿no? Todos los días tengo un dolor de cabeza, siento náuseas, eres un desastre, ¿no? Pero ¿cuál es el problema, no? Todavía no tenemos el problema. ¿Qué va a hacer el médico, no? Primero tiene que averiguar qué es lo que está originando eso, si es una sola enfermedad, si son dos enfermedades, tres enfermedades, ¿no? Hay casos complicados donde hay simultáneamente dos enfermedades, ¿no? Les tiene que descubrir, ¿no? Para recién poder abordar la solución del problema con el tratamiento del caso. Tiene que definir cuáles, tiene que diagnosticar. En el caso del médico, diagnostica el problema. En el caso de las investigaciones, definimos el problema. Formulamos el problema. ¿Listo? Entonces, normalmente el médico, ¿qué creen? ¿Que investiga más para averiguar qué problema tenemos? ¿Qué origina el problema? ¿O investiga más para hacer el tratamiento?
¿Dónde creen que radica la mayor parte del trabajo del médico? ¿Qué le toma más tiempo? ¿Averiguar qué origina todas las molestias o dar el tratamiento para aquello que origina las molestias? El diagnóstico, no averiguar. Claro, el diagnóstico. Para los casos complicados, el diagnóstico toma a veces varias sesiones hasta que por fin, porque los médicos hacen un diagnóstico presuntivo, rápido, pero es presuntivo, no es definitivo. Y luego te dan un tratamiento genérico para ese diagnóstico presuntivo, ¿no? Por ejemplo, si tienes una infección, no tienen que averiguar qué bacteria te está originando la infección, te dan un antibiótico de amplio espectro, y bueno, no sabemos cuál es la bacteria, pero este antibiótico se va a barrer como con 30 bacterias diferentes, ¿no? No importa cuál sea, igual se las barra. O sea, no vale la pena hacer un análisis especial para identificar la bacteria con nombre y apellido, ¿no? Este antibiótico se barre a toda esa familia de bacterias. Y si es alguna de ellas, se lo va a barrer también. Listo. Sin embargo, si tu cuerpo no responde a esos antibióticos, ajá, de repente la bacteria que se ha metido es una bacteria de otra familia, otra generación que requiere un tratamiento especial, ¿no? Lo cual significa que hay que descubrirla, porque ese tratamiento especial de repente se complica en pacientes con presión alta, pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, ya comienza pues a ver cómo resolvemos un caso de una bacteria especial, teniendo en cuenta que el paciente es diabético o la paciente está embarazada o qué sé yo, ¿no? Ya más compleja la solución. Pero esos son los casos menos, pues la mayoría de casos son simples y una vez diagnosticado el tratamiento es conocido, ¿no? Ah, ya, para eso hay que darle esto, esto y esto. Se acabó, ¿no? Casi no investiga, ¿no? Para dar el tratamiento investiga poco. Cuando el caso es complicado, hay investigación en ambos lados, ¿no? Complicado diagnosticar y complicado tratar, ¿no? ¿Listo? No siempre se puede operar al paciente al toque, hay que prepararlo, ponerlo en condiciones adecuadas, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Hay pacientes que hay que extirparle un tumor si no se va a morir, pero resulta que el corazón lo tiene bien débil y la operación podría ser que se muera de un ataque cardíaco, ¿no? Es, es complicado, ¿no? Bien, entonces, eso pasa. Listo, que no es tan fácil fijar el problema que exactamente se va a resolver. Ahora vamos con Gustavo un ratito. Gustavo, ¿cuál es tu tema? Eh, yo quiero realizar una investigación en el ámbito laboral y de emprendimiento del uso de la ciencia de datos para análisis de empresas y mejora de procesos. Ya. Pregunta entonces, ya sé que te interesa la ciencia de datos y te interesa el ámbito laboral. ¿Quieres aplicar ciencia de datos en el ámbito laboral? Ya. Eh, ejemplo de lo que quisieras averiguar con ciencia de datos, porque la ciencia de datos averigua un montón de cosas. Dame un ejemplo cualquiera que se te ocurra en lo que has hablado. Por ejemplo, un modelamiento matemático de la cantidad de asistentes para ejecutar una determinada tarea, ¿no? Ya, Eso yo he venido desarrollando a partir de análisis de datos, ¿no? Pero quiero ya realizar una investigación de ello, ¿no? o sea, la cantidad de asistentes, personas que se necesitan para hacer una tarea. Ya. ¿Por qué se Sí, necesitaría ciencia de datos para ese problema? porque, por ejemplo, donde trabajo, bueno, en todas las empresas que he trabajado, siempre recopilo datos históricos de todas las actividades realizadas por los trabajadores. Veo las Ya. variables que, digamos, escribieron en el desarrollo de esas actividades, desarrollo categorías, hago simulaciones para ver cuántos es el número idóneo de trabajadores que pueden ejercer esa función para el volumen que maneja una empresa. Y también unos análisis de escenarios, ¿no? Escenarios favorables, desfavorables, y en cada uno cuánto se necesitaría, ¿no? Y bueno, Ya. en esta nueva tendencia está también el tema de mi compañero Brian, que es la automatización, ¿no? Está entrando fuerte estas actividades que pueden ser automatizadas
Ya. y también en el mercado se está viendo bastante fuerte, ¿no? Por ahí creo que iría mi investigación. A ver, tratemos de ordenar eso porque hay varias cosas. Si hablamos de una tarea en específico, no parecería tan complicado determinar cuántas personas se requieren, ¿no? Por ejemplo, si la tarea es, vamos a poner una primera tarea, ¿no? Por ejemplo, la tarea es matricular estudiantes en unos cursos. Entonces, la persona que hace eso va recibiendo a los estudiantes que se desean matricular y los matricula, pues, ¿no? Registra sus nombres, le saca fotocopia al voucher de pago, etcétera, 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 les entrega su documentación y todo, y luego atiende a otro y luego a otro. ¿Por qué sería complicado determinar cuántas personas se necesitan para eso si es que va a haber una demanda de tanto? ¿Qué es lo que hace complicado o estoy hablando de un caso muy diferente al que tú imaginas? Sí, yo me he desempeñado bastantes años en lo que es comercio exterior en realidad. Entonces ahí hay tanto actividades, digamos, administrativas como de campo. Y, se presenta una serie de variables que pueden dificultar el desarrollo de la actividad. Es decir, si la actividad tiene ciertas características, va a tomar más tiempo, más recursos. Claro, pero lo que yo Entonces, estaba planteando es por qué sería complicado determinar cuántas personas se necesitan, ¿no? Por ejemplo, vamos a vender boletos para un espectáculo, va a haber una demanda de 1.000 personas por día. ¿Por qué sería difícil determinar que se requieren 10 ventanillas, 20 ventanillas, ¿no? por ejemplo, en el caso que usted La está actividad va a mencionando, ser repetitiva, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con cada cliente, con algunos clientes tomará algunos minutos más y con otros algunos minutos menos, que el vuelto, que pagó con tarjeta, que no sé cuánto, ¿no? Pero no parece tan complicado determinar, o sea, como que no se necesita tanta inteligencia para determinar cuántas personas deben dedicarse a esa labor hoy día, ¿no? Por eso no me queda claro exactamente a qué tipo de labores te refieres. sí, ahí lo dividiría en dos partes, por ejemplo. Una parte, en el caso de la venta, sería analizar la demanda, ¿no? La población objetivo, qué tipo de mecanismo usa para desarrollar el pago Por eso digo, son o personas realizar que van a el pago. venir físicamente a un lugar a comprar sus entradas, porque así es el mecanismo de ese caso, ¿no? Y entonces, Sí, como tenemos una demanda estimada de que las ventas para el concierto, no sé, que se van a vender en ventanillas durante una semana, bueno, pues estimamos que si vamos a vender 100.000 entradas, porque el local entran 100.000, van a venir el primer día un número de personas, el segundo día otro número de personas, hasta el último día de ventas, ¿no? Entonces, las entradas se van a agotar en 5 días, pero tenemos que tener un número de personas atendiendo como para que la gente no espere tanto, pues no vaya en la mañana y le den su entrada en la noche, ¿no? Si no, pues en el lapso de 1 o 2 horas ya tenga su entrada, ¿no? sí, Si pero en vienen ese mil caso lo personas, no vamos que, a poner mil fulanos que atiendan, pero claro, pero podemos poner 10, podemos poner 15, ¿no? en el caso de la ciencia de datos, lo que te ayudaría a optimizar mejor ese número de personas a contactar sería, por ejemplo, ver qué medios va a utilizar esas personas para hacer la compra, ver qué otros servicios se van a adquirir, ver si esta población está acostumbrada a usar medios electrónicos y por lo tanto reducir el número de personas a atención, cuántos reclamos históricos han habido para determinado servicio que se va a dar boletos. Es decir, tomar la mayor cantidad de variables posibles para dar un número más óptimo para la atención del servicio. Ya. Pero no queda muy claro, porque los servicios son diferentes de naturaleza. Por ejemplo, atender en un restaurante es un servicio. Entonces no me queda claro a qué tipo de servicios te refieres, porque pareciera que no es todo tipo de servicios, no servicios que tienen algunas características especiales. Por un restaurante tenemos que tener mozos, tenemos que tener cocineros, tenemos que tener administrativos, ¿no? Para poder atender adecuadamente a los clientes que vienen al restaurante, pero el restaurante tiene una capacidad, ¿no? En su momento pico es la capacidad máxima, supongamos 30 personas. Entonces, el extremo es que los 30 vengan juntos, se sienten a la mesa y pidan, ¿no?
Ese es el extremo. Peor que eso no hay. Pero la probabilidad que eso suceda simultáneamente no es tan alta, pues, ¿no? Sí, eso ya sería otro negocio y, por ejemplo, para resolver ese problema, analizaría los datos históricos de las temporadas de demanda del restaurante, ¿no? Entonces, para determinar, por ejemplo, en qué periodo se puede instalar una mayor cantidad de turnos o una contratación de personal parcial, digamos, o service. Pero siempre, para tomar ese tipo de decisiones, se hace un análisis, ¿no? Y es donde yo estoy más o menos modelando Ya. ¿Y en qué se la diferenciaría información. ese análisis de la ciencia de datos de, por ejemplo, resolver eso con investigación de operaciones? Por ejemplo, los problemas de asignación de recursos a trabajos son problemas clásicos de la investigación de operaciones. ¿Dónde recaería la diferencia? Bueno, sí es como menciona una aplicación, ¿no? No, por eso digo, o sea, por ejemplo, los algoritmos de Long-Niki que se estudiaban en la época que yo era estudiante, y que son algoritmos de los 70, ¿no? Esos algoritmos optimizan la asignación de personal a tareas teniendo en cuenta, o a máquinas, de trabajos a máquinas, teniendo en cuenta, pues, la secuencia del trabajo, teniendo en cuenta los tiempos que toma cada, cada operación y todo eso, ¿no? Y entonces, ¿para qué? Para darle un mejor uso a los recursos. Yo digo, los datos que se necesitan son los tiempos de la tarea, los datos que necesitan es la disponibilidad de personal y varios otros datos, ¿no? Pero casi toda la secuencia de las tareas en que se van a realizar. Entonces estamos hablando de tareas que ya son en secuencia, ¿no? Que para realizar un trabajo no se hace una única tarea, sino se hacen varias tareas y por fin el trabajo está atendido. Y tenemos que secuenciar adecuadamente eso. O el algoritmo del IDOL, ¿no? Para asignar personas a trabajos, ¿no? De tal manera que se resuelvan de la mejor manera. Siempre me queda en duda si para eso necesitamos ciencia de datos. Ok. Ahora yo te voy a cambiar el esquema, ¿no? Donde sí podríamos claramente necesitar ciencia de datos y no lo resuelven los algoritmos de programación matemática o investigación de operaciones, son para cosas que están basadas en patrones, ¿no? Donde hay que descubrir el patrón y luego hay que ver si un nuevo caso corresponde a cierto patrón o no, ¿no? Ejemplo clásico pueden ser, no sé, los morosos de una empresa, ¿no? ¿Cómo saber que una persona se va a volver morosa, ¿no? Listo, ahorita no es morosa, pero ¿cómo saber si se va a volver morosa próximamente, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren las universidades particulares, los colegios, no sé, que dicen, oye, pues aceptamos, ¿no? La matrícula de alguien, pero ese tiene que pagar 10 pensiones, pero pagó al día 2 pensiones y a la tercera se atrasó, a la cuarta se atrasó y ya nos debe 5 o 6 pensiones. Se volvió moroso. ¿Cómo podríamos saber antes de matricularlo que es altamente probable que se vuelva moroso? ¿Ah? Porque eso sería Sí, útil. Podríamos, no lo matriculo porque este no me conviene, no va a ser moroso. Mejor matriculo otro. ¿Cómo sabríamos eso? Bueno, desde el punto de vista del análisis de datos, podríamos agarrar el histórico de datos anteriores, donde están los morosos y los no morosos de varios semestres antes, y podríamos analizar todos los datos posibles que tengamos sobre las personas, no solamente en qué se matriculó, cuándo se matriculó, sino si tiene casa propia, si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene esposa, no tiene esposa, si tiene mascotas, no tiene mascotas, si tiene plantitas, no tiene plantitas, ¿no? Si es socio de tales clubes, si usa tarjeta de crédito, no usa tarjeta de crédito, si tiene trabajo estable, trabajo independiente, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Tiene auto, no tiene auto, ¿no? Sabe manejar, no sabe manejar. Podríamos tener pues 30, 40, 50, 100 datos diferentes de la persona y podríamos analizar los datos y descubrir cuál es el patrón de los morosos. O sea, en qué se parecen los morosos, qué los vincula, ¿no? A ver si hay una conducta, o sea, hay unas características que explican que una persona sea morosa. Si eso se pudiera hacer con análisis de datos, entonces cuando se matricula uno nuevo, podríamos analizar su característica para ver a qué patrón se parece.
Y si es muy similar al patrón de los morosos, podríamos decir un momentito, este podría ser moroso, ¿no? ¿Por qué voy a exagerar? En los análisis hemos descubierto que todas las personas, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, tienen más de 4 hermanos y no tienen casa propia, tienden a ser morosos. Justo está viniendo uno que tiene 6 hermanos y no tiene casa propia. Probablemente se vuelva moroso. Probablemente porque se parece a los... He exagerado, ¿no? He puesto 2 características más, pero son varias. Podría ser pues que haya un patrón de morosidad, de personas morosas. Y si lo descubrimos, podríamos decir, oye, cuidado con este futuro cliente porque este es un candidato a ser moroso, ¿no? Tiene todas las características de los que ya son morosos, ¿no? Y así podríamos descubrir con análisis de datos, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Por ejemplo, si vendemos un seguro vehicular, tenemos que saber cuánto le vamos a cobrar a esta persona por el seguro, ¿no? Si a todos les cobramos igual, algunos pues son unos salvajes conduciendo, ¿no? Entonces, esos van a tener que usar el seguro casi siempre. Y nosotros no nos conviene cobrarle tan barato porque van a cobrar el seguro, ¿no? Deberíamos cobrarles más, pero necesitamos un poco la data de cómo manejan, ¿no? Su historial y todo para poder estimar si conviene darle un seguro más barato o más caro, ¿no? Y así, ¿no? Los bancos tienen que deducir a quién le prestan la plata y a quién no, ¿no? Entonces necesitan analizar mucho el historial de las personas para ver si el patrón del que pide el crédito es un patrón de pagador, un patrón que no es pagador, ¿no? Por ahí veo la ciencia de datos muy fuerte, ¿no? Los algoritmos de machine learning y todas esas cosas, ¿no? O sea, descubrir patrones, ¿no? En la data, ¿no? Sin embargo, asignar cuántas personas deben trabajar en algo me parece, no lo digo a entender. Quizás cuántas personas van a rendir, podría ser otra cosa, ¿no? Van a tener un buen desempeño, van a tener un bajo desempeño, ¿no? Eso sí se podría hacer con análisis de datos. Pero la propia asignación no estoy tan seguro, me quedan mis dudas. Bueno, entonces, pero ya es un problema concreto, ¿no? Entonces, hay que ir del escenario general al problema concreto. Ese es el mensaje. Y bueno, acá como referencia para ustedes está lo que van a hacer a futuro, ¿no? Un plan de tesis de maestría. Lo van a hacer a futuro, hasta de repente coincidimos y yo les doy ese curso más adelante, pero que están todos los puntos que hemos revisado en esta estructura que está acá, ¿no? ¿Listo? Entonces, su tarea final, luego de revisar los 2 papers y una tesis, que van a ser unos resúmenes, primero van a revisar el paper y luego voy a decirles cómo revisar la tesis, van a presentar un pequeño planteamiento de investigación supuesto con el tema que tienen ahora hasta la justificación, ¿no? Y le van a agregar hasta los antecedentes, pero los antecedentes lo van a construir con las 2 papers y la tesis, que lo van a presentar próximamente. Entonces, todos estos 5 puntos son mejor dicho, los 4 puntos, porque el quinto está en las tareas que han hecho. Esos 4 puntos son el entregable final. Se entrega y se expone en la última sesión, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Ahora les mando esta presentación para que la tengan. ¿Queda todo claro? Claro, profesor. De acuerdo, Perfecto. profesor. Al final de todas las clases va a haber una exposición. Claro, no, la próxima clase ya van a exponer su revisión, la que están, la que ya deben estar empezando a leer, ¿no? Tienen que presentar en la próxima clase. Ahora les mandan un correo con los encargos, ¿de acuerdo? Este encargo es para la última sesión, o sea, para la sesión número 5, ¿no? Este es el encargo final. Hacer un planteamiento del plan de tesis solamente hasta la justificación, nada más, no todo el plan, solamente hasta la justificación. ¿Qué problemática describen? ¿Qué problema proponen? ¿Qué objetivos plantean? ¿Y qué justificación exponen? Nada más. Todo lo demás ya será más adelante, cuando ya estén en la maestría. Es un ensayo que vamos a hacer. ¿Listo? Y debe servirles un poco haber leído documentos sobre el tema que les interesa, porque ahí se están dando cuenta qué resuelven, ¿no? Al leer esos artículos, ustedes se van a dar cuenta qué cosas resuelven los que les interesa el mismo tema que ustedes.
Listo. Ok, profesor. Bien, señores, Eh, usen el resto del tiempo, todavía queda un poco menos de una hora para ir comenzando la revisión de sus papers, ¿no? Escojan un paper con la recomendación que le he dado y comiencen ya a revisarlo. No lo dejen pendiente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Así que de ahí acuerdo. tienen ya unos 52 minutos para ir revisando un paper como parte de la tarea del curso. Cosa que el próximo domingo tengamos esa exposición, ¿no? Atentos entonces a los correos que voy a mandar. Muchas gracias, señores. Es suficiente. Gracias, profesor. A ustedes, Gracias, profesor. ya, gracias. Damos por terminada la clase, ¿no? Hasta la próxima. Grabamos. Recording stopped.